Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Y hoy, bueno, voy a entrevistar al padre Marino Menini, que para mí tiene grata recordación y para muchos exalumnos salesianos. Porque digámoslo así, queda como feo, padre, pero hay que decirlo. Es el único salesiano que nos queda de la vieja data vivo de cuando... Sobreviviente. Sobreviviente, dice él, de cuando estudiamos en el Liceo San José de Los Teques, hoy que se llama Unidad Colegio San José. Padre Marino, bienvenido. Gracias, aquí estoy a disposición, Pregunte. Y se le ve con mucha vitalidad. ¿Dónde nace Marino Menini? Nace en un pueblito al norte de Verona, en la montaña, y hace 50 millones de años se lo va a ver mal. Oye, qué increíble. Sí, y de hecho hay restos de la fauna marina y Napoleón robó alguna palmera y se la llevó a París. Y qué historia tan interesante. Sí, Tú me comentabas que naciste un día como hoy, que estamos grabando sí. este podcast, que es el 6 de febrero, pero de 1940. sí. Me- Acaba de comenzar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nací en plena Guerra Mundial, que no es fácil, ¿eh? Yo pasé, como se me crió, la de Caín, porque de mi pueblo no quedó piedra sobre piedra. No por bombardeo, sino por la gente malandra, fascistas y alemanes. No quedó piedra sobre piedra. Y pasamos la de Caín para sobrevivir. Sin embargo, aquí estoy. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Sí. ¿Cuándo decidiste tú ser salesiano? ¿O cuándo vino esa vocación Yo, religiosa? en mi familia, el pueblo estaba casi destruido. No había escuela. Entonces pensaron, yo quería estudiar. Y me mandaron pues a un salesiano en aquel momento, don Padre da Rossi, que reclutaba gente, personas, muchachos, y me llevó a Turín, a 50 kilómetros de Turín. Por tanto, toda mi vida infantil la pasé allá hasta los 18 años, cuando salí y vine a Venezuela. Hay que recordar que ese pueblito donde nació el padre Menini queda a 45 kilómetros de la ciudad de Verona, la ciudad del amor, de Romeo y Julieta. Y lo veo. Yo fui a su casa. ¿Ah, sí? Sí, pasé 2 veces por lo menos. Bueno, ¿y cuándo, pasado ese tiempo, decides tú ser sacerdote? Porque te lleva el padre, pero... Porque allí era un seminario. Ah, Y fui madurando la cosa. Y como muchos, llegando a los 18, 20 años, salían para Venezuela, yo también me embarqué. ¿y por qué Venezuela, padre? ¿Por qué? 1955 hubo un convenio, una reunión entre el inspector de aquí y el de allá. ¿Quién es el inspector? Es el superior de la congregación aquí en Venezuela o allá en Italia. Entonces, ayudaba económicamente al seminario con tal que al final a alguien pidiera. Entre ese alguien estaba yo. ¿Y a dónde llegas? ¿En Venezuela? ¿Y en Yo- qué año? 1960 llegué aquí en Venezuela, recién profesor, y llegué a La Guaira en barco, con largo 10 días. Luego a Caracas, allí estaba el seminario también, para estudiar. Allí saqué la cédula y comencé a estudiar filosofía, lo que nosotros llamamos filosofía.
¿Cómo fueron mis estudios? Fueron buenos. Porque hay una cosa extraña en mi vida. Primeros años yo era un burro auténtico. Porque en mi pueblo no había biblioteca, no había nada. Entonces tuve que hacer repetir, pero me tuvieron paciencia, repetí. El último año, aquí mismo, yendo de paseo, con todo, a mediodía nos llevaban comida. Caminábamos y había un río, naciente de un río, el río Mayra. Y allí nos traían la pasta, pan y todo lo demás. Y el agua fría brotaba del río. Y allí, un día, después del almuerzo, jugando baraja o lo que sea, otro compañero subió a la montaña. Dejó caer una piña, así, piedra, y se le aventó la piedra en la cabeza. Desde entonces nunca más tuve problemas con mi estudio. Está bien. Se partió la piedra. Okay. Se abrió el pensamiento. Sí. Mire, y fue tanta la cosa que cuando fui a estudiar a Roma, fui summa cum laude. Wow. Y aquí, el doctor en filosofía, en el Simón Bolívar, cuando era señor de la universidad, se murió. Me faltó 25 milésimas de puntos para ser summa cum laude. Pero tiene mucho trabajo, faltaron 25 milésimas de puntos. Padre Menini, ¿cuándo llega usted a Los Teques? 1971 como sacerdote. ¿Y siempre ha estado acá? Casi siempre. Casi siempre. Menos un año que me mandaron a enderezar la situación de la disciplina en Caracas, Colegio Don Bosco. Porque el año anterior habían hecho sitting al director y al consejero encargado de la disciplina. ¿Quiénes eran? Bueno, que para descanso los dos. Padre Perón, Juan Pablo Perón, y el padre Calderón, músico formidable. Y allí encaminé, después, final de año, el 6 de junio, estoy estudiando en la cama, tranquilo, resolviendo el problema de matemáticas. ¿Por qué? Para matar el tiempo, me inscribí en matemáticas a Simón Bolívar y no iba mal. Y improvisamente escuché la voz. Murió papá. De verdad, no he hecho cuento. 2 veces. Miro lo que hay. ¿Qué pasó? Fue como una premonición que te vinieron y te lo dijeron. No, una voz. Una voz. Una voz. De hecho, la arreglé la maleta porque tengo que ir a Italia. Conclusión. Al día siguiente voy a la oficina, porque estaba allá en Don Bosco de Altamira. Y digo al secretario, mire, me van a llamar de Italia. ¿Qué pasó? Murió mi papá. ¿Cómo lo sabe? Si no murió llamada, yo lo sé. Estaba frente a la de clase, me llamó, fui corriendo, y la misma voz, murió papá. Entonces, caminé rápido y llegué a mi pueblo. Llegué cuando regresaron del cementerio, para que vean cómo son las cosas en este mundo de Dios. Y a mi hermana, que era monjita, que murió a los 25 años ella, lloraba mucho. Y Teresa, si nosotros lloramos, ¿qué le queda a los demás? Dejó de llorar. Y así estuve allí. Cuando el superior de Venezuela me llama, dice, mire, ya está en Italia, estudié filosofía en Roma. Y fui a Roma a estudiar filosofía. En 2 años saqué lo que otros sacan 4, 5, 6 años. Tenía que estudiar a uno. ¿En qué universidad estudiaste? La Universidad Salesiana, la UPS, la Pontificia Salesiana. Y ahí fui
summa cum laude, quiere decir máxima nota. Bueno, hay que recordar que en aquella época que nos está contando el padre Menini no habían vuelos directos. Él tuvo que ir a Tenerife, luego tuvo que ir a Madrid, ¿correcto? Sí. Y de ahí... Ese día, porque nos quedó huelga había, y de ahí llegué tarde. ¿Por qué? Me estaban esperando en el aeropuerto, con carro y todo, pero la autopista, como que en Venezuela, estaban trabajando. Ya. Estaban trabajando. Y dije al chofer, mira, vamos despacio, nos vamos a chocar, vamos a llegar tarde, ya lo sé. A mí me interesa mucho conocer de primera mano tus experiencias. Por ejemplo, con el padre Ojeda. Porque el padre Ojeda uno lo lee en los libros y se dice que fue el primer director del Liceo San José, que lo traen de Valencia el 13 de septiembre de 1935. Pero tú lo conociste. Sí, fue aquel que me dio la primera obediencia. Como tirocinante, ¿quién es tirocinante? La práctica profesional. Entonces, ¿Y cómo lo recuerdas tú, el padre Ojeda? muy Como carácter, ¿cómo era él? decidido. Lo que le gustaba, ¡chin! Así lo hacía. De hecho, aquí hay muchos edificios, mucha estructura debido a él. Por ejemplo, Santa María, luego vemos también lo que ahora es otra universidad, en San Antonio. Y trabaja para las vocaciones. Y cuando él tenía que ir a Roma, a Turín a estudiar, le dieron un año más de trabajo. Una pregunta, cuando tú llegas a Los Teques, al Liceo San José, Sí, ¿ya estaba construido completamente o todavía faltaba? la primera que yo lo vi en el año 67, estaban terminando de construirlo, porque antes eran casitas. Pero ese tiempo, desde junio hasta septiembre, había 3 grandes compañías de origen italiano que trabajaban y construyeron una parte a otra. Y esta parte, por ejemplo, la construyeron en 3 meses. En 3 meses. Sí, de verdad. No he hecho un cuento, es verdad. ¿Tú llegaste a ver la área de la piscina funcionando? Sí, Porque cuando yo estudié en el Liceo San José, la piscina no estaba funcionando ya. estaba funcionando bien. Yo llevaba el interno de aquí a la piscina. Era una piscina olímpica, ¿cierto? Sí, olímpico. Muy bueno. Esa parte que nosotros vemos de la piscina, que ya había una quebrada, Sí. ¿cierto? En el antiguo Liceo San José, que viene del doctor Jesús Arocha, ¿formaba parte de donde estaban las casitas o esa era la parte donde era de juego, los jardines? ¿Cómo era eso? La quebrada pasaba por debajo de la piscina también. Por debajo de la piscina. Sí. Tanto es verdad que cuando tuvimos una crisis aquí en el Liceo de Agua, cuestiones, hicimos una huelga, trancamos la calle allá. Sí. Y por fin Arnaldo Rocha vino, Que era gobernador bueno, del estado Miranda en Sí. Venezuela. vino y mandó a arreglar. Tuvo un nuevo grande, todos aliados. O sea que los salesianos cuando tenían que protestar, protestaban. Evidentemente, no somos pendejos. Yo me recuerdo que mi papá, el señor Andrea Rizzo, que vivió muchísimos años acá en Los Teques, él siempre que me contaba que a la caída de Pérez Jiménez, o cuando estaba por caer Pérez Jiménez, me decía, los muchachos del Liceo San José estaban todos en la calle protestando, todos los días. Todos los días. O sea que los salesianos también tenían un sentido de responsabilidad histórica. Fíjese bien, el padre, administrador de aquel entonces, director, tenía 3 buscados por la policía. ¿Cómo se llamaba ese padre? ¿Te recuerdas? O sea, el mismo padre Ojeda. Al padre Ojeda. Sí. Y después otro director. Y allí lo teníamos escondido. Prohibido asomarse allá. Nadie podía hacer caso. Solamente uno, su viejo ya. ¿Y dónde lo tenían? ¿En el sótano ese? En el sótano también otro grupo.
tesis y antítesis en filosofía. Bueno, pero eso es muy lógico de los salesianos y de los religiosos, porque al final el ser religioso es de preservar la vida de las personas. Sí, fíjese, y esa quebrada era tan profunda que me contaba directamente el padre Calderón, cuando iba de aquí para allá, tenía que santiguarse y rezar. Libre del base. Wow. Sí, y el padre Puyula también, todo. El padre Puyula, Jorge Los. Bueno, yo tengo una anécdota con Puyula, pero yo quiero que tú me cuentes tus anécdotas que son mejores que las mías. La mía es, hablando de eso, de que uno se sentía así un poco como que muy lento en los estudios. Fuimos una vez a uno de estos salones para que él nos explicara las raíces cuadradas y no sé qué. Y entonces nosotros llevamos la calculadora, etcétera. Éramos un grupo de 3 aproximadamente. Y el padre me dice, ¿y para qué las calculadoras? Y le decimos, bueno, padre, para ayudar, para hacerlo más rápido. Ajá, ustedes lo hacen con esto y yo lo hago en el pizarrón con una tiza. Y lo terminó. Y nosotros nos tardamos 1 minuto y algo más en terminar. Y entonces él se reía. Dice, todavía no han terminado. De hecho, el padre Puyula, en el corredor de abajo, le pusieron varios pizarrones. Y todo el mundo que tenía dificultades, allá, explicando. Y él sabía ciencia de la tierra, la caletosis, química, física, matemática, e inglés también. Sin haber ido a Estados Unidos o a Inglaterra, sabía inglés. Y bien. Yo te comenté que el padre Puyula había sido director del Liceo San Un José. solo año, de manera buena. Ajá. Y entonces, ¿por qué tú me dijiste que nada más un solo año? Porque de manera buena. A todos los permisos. Justo ahí, justo. Y entonces solo cambiaron. Hay una, yo no sé si decir que es anécdota o era la manera preventiva en que el padre nos asustaba en los pasillos. Cuando yo estudiaba allá, ¿de dónde te salió a ti que tú tenías que, moviendo las llaves por los pasillos, todo el mundo corría? El sistema preventivo. ¿Por qué? Al escuchar esto, la gente corría, obediencia. Claro, la explicación era que no podíamos quedarnos cuando sonaba el timbre, sino que teníamos que entrar en los salones. Y si alguien por casualidad iba tarde y oía las llaves del padre Menini, ya sabía que ibas a ir a la oficina de él porque ibas a tener problemas. ¿Ah? ¿Qué anécdotas me puedes contar de ese Liceo San José que tú puedes añorar? Mire, no podemos olvidar nunca ese Liceo San José. Aunque cuando inauguraron el liceo, en el discurso principal se hablaba de futura universidad. Desde entonces, hace decenas de años, centenares de años. Y la universidad ahora está aquí. Yo conocí esto cuando estaban rehaciendo todo, porque antes eran choza. En el año 67, antes de ir a teología, y fuimos con el inspector provincial a 2 semanas a la playa, por allá para Oriente. Y pasamos por aquí. Vimos todo trabajando, todo el mundo trabajando. Y así, en 3 meses, tuvieron todo esto. Ahora cuento, ni 3 años o más. ¿Por qué? ¿Qué significará eso, padre? Falta cerebro. Oye, vale. ¿Usted conoció al padre Rivolta? Sí, también. Era muy amistoso de aquí, muy buena música de ñapa. Y después dejó los salesianos y se puso a recoger muchachos con droga en Valencia. Había dejado la congregación y allí la obra que hizo muy buena con los muchachos drogadictos en Valencia. Tanto es verdad que ahora hay toda una estructura grande.
Yo conocía dos estocos, el de la casa Don Bosco y el otro. y el otro. ¿Qué me puede hablar de ellos? Porque a mí me parece que los dos eran muy diferentes, Sí. pero... Yo conozco a la familia de los. Ah, sí. Fui a casa de ellos hasta el mes pasado. Fui a Italia porque tenía que ir. Tiene 5 años sin ir. ¿Por qué? COVID, todo esto, 5 años. Entonces fui a la casa de Ben Stocco. Él ya había muerto y murió por COVID. Se trancó todo. El otro Stocco, nosotros llamamos Stoquito. El de la casa Don Bosco. Sí, Que era el que recogía a esos muchachos limpiabotas, etcétera. sí, sí. De hecho, muchos de ellos estudiaron con nosotros en el Liceo San José. Exactamente, comenzaron aquí. Comenzaron aquí, vivían aquí y estudiaban con nosotros allá. Sí. Y yo lo regañaba porque llegaban tarde. Porque nos llegaban allá y íbamos toda parte. Padre, estamos hoy, digámoslo así, en el 2025. Sí. ¿Qué opina usted del Liceo San José o de la unidad Colegio San José en estos actuales momentos cuando se ha pasado tanto en este país? O sea, usted ha pasado por tantos presidentes, por tantas situaciones políticas, económicas, culturales. O sea, pasó incluso por la guerra en Italia. Usted ha pasado de todo. De todo. A los 85 años, ¿cómo se ve esta obra de los salesianos? De mayor a grande. ¿Por qué? Somos cada día menos. Cuando yo llegué a Venezuela, éramos casi 280, 320 salesianos. Ahora siamo a mala pena 100 y piquitico. ¿Cómo hacemos para mantener tanta obra? ¿Controlar bien? No, imposible casi. ¿Y la razón cuál es, padre? ¿Falta de vocaciones o...? Falta de vocaciones. Muchos tiraron la toalla antes de tiempo. ¿Cómo hacen los boxeadores, no? ¡Chuf! Cuando el entrenador tira la toalla. Ahora, pero usted me dijo unas palabras fuera de cámara cuando yo lo iba a entrevistar y me dijo, pero siempre uno no puede perder la fe. Evidentemente, chico. Mira, yo tuve tanta aventura hace casi 30 años. Una señora me acompañó al cardiólogo en Caracas. Se llamaba Josefina Richeta. Los hijos fueron alumnos míos. Uno era doctor, el otro, uno está en Argentina, el otro está en Estados Unidos y el otro en Grecia. Un solo momento, el cardiólogo tenía todo el aparato ahí. ¿Quién lo trajo? Señor Josefina. Dice que venga. Y entonces, señor Josefina, mire, hay que operarlo ya. Y entonces, ¿cómo hacer? Chico, no tiene plata en su momento. Y cuando hablamos con el liceo, pues yo debe estar en el liceo, no aquí. Mire, no hay plata. Y yo había dejado plata. ¿Qué hicieron? No fue? La plata. Y entonces, Te va a meter en problema con los inspectores echando ese cuento. sí, no es verdad, es pura verdad. No gano nada mintiendo. Y entonces, el mismo cardiólogo, yo respondo. ¿Quién dijo respondo? El cardiólogo. Ah, el cardiólogo dijo yo respondo. Y firmó. Asumió la responsabilidad para salvar la vida. Entonces sí estaba mal. Señor. Estaba más allá que de acá entonces. Sí. Tanto es verdad que ven, ahora vinimos a Los Teques, estuve 2 días descansando, al tercer día fui otra vez y me interno en la clínica, no me acuerdo el nombre, pero todos los análisis fueron en la clínica Ávila, pero me operaron otra parte, no me acuerdo el nombre ahora. Y vi la cosa más maravillosa de la vida. Ese día me iba a operar, me duché, me cambié, me puse pijama y cuando estaba allí en la cama listo y la señora estaba poniendo guapa,
llega una puerta así, yo estaba así, mi mamá. ¿Viste a tu mamá? Y papá quedó en la puerta con el sombrero así, como espiando, para que nadie se metiera. Mamá llegó, levantó, yo así, como hago yo muchas veces. Esto es mejor de lo que él me dijo, creo. Me asusté, chico. De verdad. Entonces me asusté y la doctora, la señora, vio en el espejo del baño la cara del cardiólogo, que digo, en el cuarto de padre mío era una mujer. Toda agitada ahí. Y me conseguí a mí todo agitado. Sí, estuvo aquí mi mamá. La que dijeron el médico curante, el cirujano, estaba mejor de lo que creíamos. Y cuando se tengo problema, la llamo. Yo lo siento cerca. De hecho, hace unos años, mire bien, existe el paraíso. Ella, un día que yo estaba de capa de ella, porque un hermano, casa, el otro parque, y yo, ¿verdad? Me digo, si vas a Italia este año, el año pasado, encuentra los dos. Fui, encontré a los dos. Y el que operaron aquí había quedado mudo porque tocaron cuerdas vocales. Sin embargo, el otro día, con mucho ejercicio, logré entender lo que decía. Estoy bien, me dijo. Hacía un voz toda ronca, pero se entendía. Mientras que el otro día baila la mano. Hay algo que mi papá me decía, que vivió hasta los 95 años, ¿no? Y yo te quiero hacer la misma pregunta a ti, porque no es como duro, padre Marino, que a uno se le vayan muriendo las personas y uno las ve y eran tus amigos, eran tus familiares y tú, como dijiste al principio, eras el sobreviviente. Sí. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista emocional? Con el jefe. Con Dios. El único remedio es él. De hecho, muchos salesianos, amigo mío, murieron. ¿Hay algo más que me quiera decir al final de esta entrevista? Porque yo la terminaría con eso. El jefe es quien manda. Sí, señor. Y al final el jefe nos trajo aquí para que conversáramos hoy y tuviéramos el placer, porque yo fui... Y me gusta. Yo fui alumno de él. Yo era uno de los que corría cuando él y agitaba las llaves. Sistema preventivo. Aunque yo me portaba bien. Yo era lo que me portaba bien. Sistema preventivo. Mire, llega ahí, y lo que no obedecía. Y el sistema preventivo era una forma educativa de Don Bosco. Sí, exactamente. Mejor prevenir que lamentar. Y con eso me voy. Y por supuesto, para mí ha sido un placer que ustedes hayan conocido al padre Marino Menini. Que ¿Tú sabes por qué me llaman Menini, padre Menini? ¿Cómo lo llaman? ¿Por qué lo llaman padre Menini? Porque mi nombre de bautizo es Marino. Como siempre trabajé con muchachos, entre Marino y es fácil. Y tiene que respirar entonces. Padre Menini se acabó. ¿En serio? Sí, en serio. Pues contigo me voy, pero no lo voy a repetir. Un gran abrazo de mi corazón a tu corazón.